Hay gente que dice, es que yo soy católico pero no practico. Pues, ¿qué significa eso de que no practico? Que Dios esté como, que sea el que nos inspira desde lo íntimo del alma, que nosotros lo veamos también por todas partes. Es esa unión profunda entre el Espíritu y Dios. Pero esa presencia del Espíritu no basta, como tú mismo me lo decías ahora, si el hombre no acepta, si el hombre no es consciente y no quiere vivir esa experiencia. Hay católicos, hay gente que fue bautizada que no le interesa el tema. Bueno, entonces yo quiero presentarle a las personas que nos estén viendo, a que tal vez algunas no conozcan quién es el Padre Diego Jaramillo. El Padre Diego Jaramillo, pues para los que hemos pertenecido al movimiento de la renovación carismática, pues es un líder, una persona llena del espíritu que ha sido, desde sus inicios, una persona muy importante en todo lo que ha sido este movimiento de la renovación carismática, no solamente en Colombia, sino que yo diría que a nivel mundial. El Padre Diego Jaramillo Cuartas nació en Yarumal, Antioquia, y se hizo sacerdote en medio de la comunidad de la Congregación de Jesús y María, es decir, es un sacerdote eudista. Estudiando un poquito su biografía, encontré pues que es licenciado en Teología en la Universidad Javeriana de Bogotá y licenciado en Teología Pastoral del Instituto Católico de París. Ha liderado desde su juventud todos los trabajos que el Minuto de Dios ha empezado y ha hecho pues con tanta fuerza, y fue digamos quien tomó la dirección después del Padre García Herreros. Quedó a cargo el Padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios y todo lo que el Minuto de Dios hace, y pues por eso, porque es un predicador con muchísima experiencia, queríamos invitarlo y que nos diera su opinión sobre unos temas puntuales que para nosotros nos parecen muy importantes y que pueden ser de gran ayuda para todas las personas que nos ven en nuestro canal Levantando el Velo. Padre Diego, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias, señora Juliana. Muchas gracias, María Paula. Gracias, Padre. La primera pregunta que queríamos hacerte es, ¿cuál es el sentido de la Iglesia en el mundo de hoy? ¿A qué está llamada la Iglesia en estos momentos? ¿Qué piensas tú? La palabra iglesia significa reunión, congregación. Es una palabra que viene del griego y es la congregación de los discípulos de Jesús. ¿A qué está llamada? A prolongar la presencia de Jesús. Por supuesto que Él está siempre presente de una manera espiritual con todos nosotros, pero nosotros somos sus testigos en el mundo. Él pidió, poco antes de subir a los cielos, le anunció a los discípulos que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo y que fueran sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. De manera que nosotros somos testigos de Jesús. Testigos de Jesús significa, primero, que nosotros, yo suelo decir que es como si tuviéramos ese testimonio primero interior y después exterior. O primero yo lo llamo en voz pasiva y después en voz activa. Es decir, primero, para ser testigo, yo tengo que ver, yo tengo que oír, yo tengo que actuar, yo tengo que escuchar, yo tengo que palpar. San Juan, cuando comienza su primera carta, dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon. Eso es lo que les anunciamos. Entonces, primero uno tiene que tener el conocimiento de Jesús, la experiencia de Jesús, el encuentro con Jesús, y eso es lo que pretendemos en la iglesia, que todo el mundo tenga el encuentro con Jesús. Y luego entonces que contemos ese encuentro con Jesús. Eso sería la iglesia, es decir, la reunión de testigos de Jesús que van a contar únicamente que Jesús dijo que
le dijo a Nicodemo, y eso está en el capítulo 3 de San Juan, que nadie puede ver el reino de Dios ni entrar a él si no nace del agua y del espíritu. Entonces, la iglesia interpretó esas palabras como sacramento del bautismo. Es decir, oficialmente, todos los de la iglesia hemos tenido que ser bautizados en el agua y en el espíritu. Por supuesto que puede haber gente que no ha sido bautizada y que es amada de Dios y que es bendecida de Dios, aun si practica otras religiones y otras maneras. Pero si nos vamos a concretar estrictamente a lo que llamamos la iglesia, es la gran familia de bautizados que han tenido el encuentro con Jesús, que quieren hablar de él y que cumplen lo que dice San Mateo en el capítulo 28, el verso 18, vayan por todo el mundo, cuenten lo que yo les he enseñado, hagan discípulos de todos los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Pero en el mismo sentido que usted dice que así como puede haber personas, digamos, fuera de la iglesia que igual sean bendecidos de Dios, amados de Dios, puede pasar lo inverso, que haya bautizados que de pronto no han de alguna manera asumido ese ser iglesia, ¿o cómo ve usted esa situación, Padre? Por supuesto, jurídicamente son de la iglesia, pero espiritualmente, personalmente, es como si no lo fueran. Antiguamente se llamaba eso, es una palabra que ya no está en boga, pero se llamó mucho tiempo. Pertenecer al cuerpo de la iglesia eran todos los bautizados, pero al alma de la iglesia eran los que estuvieran precisamente buscando esa realidad espiritual. De manera que hay gente que dice, es que yo soy católico, pero no practico. Pues, ¿qué significa eso de que no practico? Es decir, que no pongo en obra lo que la iglesia enseña. Eso es apartarse espiritualmente de la iglesia. Okay. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito, Padre, en qué consiste ese bautismo en el Espíritu? Bueno, digamos porque para todos es muy claro el bautismo en el agua, pero ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo funciona ese bautismo en el Espíritu? A ver, te digo, primero la palabra bautismo significa baño. Entonces, es una palabra que evolucionó en castellano, pero que en sus orígenes latinos y griegos, bautismo es bañarse. Entonces uno tiene que estar bañado. ¿Qué es bañarse? Es sumergirse en un río, en una quebrada, en un arroyo, sumergirse en una piscina, o si no quiere sumergirse y tomarlo así tan fuertemente, entonces tomar una ducha. Es decir, estar totalmente rodeado de agua. Así era una manera de expresar, porque es que las expresiones nuestras son un poquito deficientes siempre. Nosotros queremos manifestar esa unión con el Espíritu. Primero, como si nosotros estuviéramos metidos en el Espíritu. Entonces me bautizo en ese río de agua viva que es el Espíritu. Es decir, como si yo fuera un pescadito, como si yo era un pececito. Me meto en ese río. Entonces, esa es una palabra. Pero otra manera es como si el Espíritu fuera el que estuviera en mí. Entonces digo, es que hay que beber, tengo sed. Y entonces Jesús le pidió agua a la samaritana y como ella no quería dársela, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, serías tú quien le pediría de beber a él y él te daría un agua que brota hasta la vida, que calma toda sed. También dijo Jesús, y eso está en el capítulo 7 de San Juan, nos cuenta que un día estando en el atrio del templo, Jesús gritó y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba el que crea en mí. De manera que la palabra bautismo en realidad es como una comparación para decir que estoy totalmente unido al Espíritu.
sea porque yo me meta en el Espíritu o porque el Espíritu esté totalmente metido en mí. Son dos maneras de hablar haciendo caso del agua, pero lo que indican es que yo estoy totalmente dispuesto a seguir lo que el Espíritu inspira y que el Espíritu, yo lo siento que está en mi vida, en mi corazón, que soy templo del Espíritu, que soy morada del Espíritu. Entonces, Él me llena, pero yo tengo que buscarlo. Pero son símbolos que indican de alguna manera cómo es esa relación entre el hombre y Dios. Entonces, tú me preguntabas, perdón, Julianita, tú me perdonabas primero lo del bautismo en el Espíritu. Entonces, si aplicamos eso que te estoy diciendo al Espíritu Santo, quiere decir que la invitación que Dios nos hace es que nosotros estemos inmersos en Dios y que Dios esté totalmente en lo profundo de nuestro ser, es decir, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, es decir, que Dios esté como que sea el que nos inspira desde lo íntimo del alma y que nosotros lo veamos también por todas partes. Es esa unión profunda entre el Espíritu y Dios. Y el bautismo en el Espíritu es eso, es que nosotros estemos en el Espíritu y que el Espíritu esté en nosotros. ¿Cómo comienza esa relación en fe entre el Espíritu y nosotros? Pues comienza por el bautismo, por el sacramento del bautismo y todos los otros sacramentos que hay en la iglesia, que son presencias del Espíritu. Pero esa presencia del Espíritu no basta, como tú mismo me lo decías ahora, si el hombre no acepta, si el hombre no es consciente y no quiere vivir esa experiencia. De manera que hay los dos aspectos. Él viene a nosotros, pero nosotros tenemos que recibirlo. Él quiere estar en nosotros, pero nosotros queremos estar en Él. Esa respuesta, padre, me aclara mucho porque si uno siente como que, sobre todo en un país como Colombia, que hay muchas personas, digamos, reciben los sacramentos, pero con todo respeto voy a decir una frase, no sé si es la más adecuada, pero no se les nota. O sea, reciben los sacramentos, pero como que uno dice, pero entonces, ¿qué pasa? ¿No? Me parece muy interesante como usted lo plantea, porque explica, pues claro, si yo no lo recibo, ese regalo no va a funcionar en mí, ¿no? No. Muchas gracias por esa respuesta, padre. Bueno, pero no solo porque lo reciban y no se note como tú estás diciendo, sino porque algunos explícitamente dicen, no, yo no creo. Hay católicos, hay gente que fue bautizada que no le interesa el tema. Entonces, por eso se requiere un estar naciendo y renaciendo, que eso es lo que llamamos también renovando. Cuando a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un obispo muy célebre que hubo aquí en Colombia y que murió por allá como en 1993, me parece, le preguntaban, ¿qué es renovación? Él decía esto, hacer nuevo, de nuevo lo que una vez fue nuevo. A ver si ese juego de palabras lo captas. Hacer nuevo, es decir, todos los días hay que hacerlo nuevo. No quiero nada viejo. Todos los días hay que renovarlo, hacerlo nuevo. De nuevo, es decir, lo hice ayer, pero hoy lo tengo que hacer. Hacer nuevo de nuevo. Lo que al principio fue nuevo. Entonces, hacer nuevo de nuevo. Y hay una frase de San Pablo en la carta a los 2 Corintios que dice, aunque nuestro hombre exterior, es decir, nuestro cuerpo, aunque nuestro cuerpo se va envejeciendo, y eso lo notamos todos los días, tenemos una cana más, tenemos una arruguita más, tenemos menos fuerza, aunque nuestro hombre exterior se va envejeciendo, el hombre interior, es decir, el espíritu, el alma, nuestro cuerpo, nuestra alma, dice, el hombre exterior se va renovando de día en día. De manera que la renovación no fue cuando yo llegué al grupo de oración y oraron por mí. Ahí fue una renovación. Pero la de hoy se la tengo que pedir al Señor. Porque hoy tengo que estar más nuevo que ayer,
pero menos nuevo que mañana. Hoy más que ayer, pero menos que mañana. Es decir, mañana tengo que crecer un día más. Clarísimo, muy claro y muy importante tener eso presente. Entonces, que te quede, corporalmente nos vamos envejeciendo hasta que nos morimos, que es el día más viejo que vivimos aquí en la tierra, el día de la muerte. Pero espiritualmente ese es el día más nuevo, porque ese día entramos a la vida nueva.